Esto es Diálogos Pertix, el espacio de entrevistas donde encontrarás más formas de crecer y de comprender mejor tu empresa. Experiencias, vivencias de éxitos y fracasos, compartidas por nuestros expertos invitados de toda Latinoamérica. La comunidad Pertix trabaja para lograr que las empresas tengan un mejor futuro, contribuyan con la generación de valor, se profesionalicen y sean más sustentables. Así comienza otro Diálogo Pertix. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a otro Diálogo Pertix. Tenemos el honor de recibir a Alejandro Flores Recendis, que él es auditor líder en todo lo que es seguridad logística, riesgos tecnológicos en entidades financieras y también trabaja para diversas casas certificadoras. Muy buenas tardes, Alejandro, gracias por participar. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como anticipé recién, vos trabajás en todo lo que tiene que ver con la seguridad lógica, con los riesgos tecnológicos. Y para comenzar con, con este diálogo, quería preguntarte cuáles son las ventajas que encuentran las empresas para poder aspirar a una certificación. Ok, bueno, las ventajas que tienen las empresas a buscar una certificación es que van a tener una mayor presencia a nivel internacional. Están garantizando que, de acuerdo a la norma que vayan a buscar la certificación, un sello internacional y también avalado a nivel nacional, depende del país donde se encuentren, que la calidad del servicio, ya sea o seguridad de información o ambiental, es adecuado. Es decir, todo su ciclo de procesos de servicio para brindar el servicio final es adecuado y pertinente, con una calidad adecuada. Es una de las ventajas que van a tener a tener la certificación, así como también hoy en día en los mercados internacionales y nacionales también, ya no solamente es un debería o una buena práctica, sino ya lo están poniendo a nivel contractual el contar con algunas certificaciones diferente a cierto tipo de tema, ya sea calidad con ISO 9000, ya sea con seguridad de información con 27001, con gestión de servicios con 20000, continuidad de negocio con 28301, entre otras. Esas son algunas de las principales ventajas que tendrían al certificar su sistema de gestión. Entonces, sí, vos tendrías que darle un consejo a estas empresas que estén comenzando, ¿no? A esto de aspirar a una certificación y tenés que explicarlo quizás de forma muy sencilla en tres consejos. ¿Cuáles serían estas recomendaciones o consejos que le darías para que aspiren sí o sí a una certificación? Ok, bueno, mi consejo principal que aspiren es a buscar mayor mercado. Eso les va a brindar una certificación adecuadamente. Mi segunda recomendación es el orden. El orden va a ser lo presencial en las organizaciones y esto te lo va a dar una certificación. Y la mejora continua dentro de una organización es decir, que las organizaciones sigan creciendo y evolucionando tanto a nivel de servicio como a nivel también económico, pues estos sellos te lo va a brindar. ¿Qué es lo que hace especial a una empresa que ya está certificada? Una empresa que ya está certificada, lo que garantiza es que sus servicios no solamente son procesados o adecuados conforme ellos creen, sino un ente externo acreditado a nivel internacional lo está validando que va a cumplir con lo prometido con su cliente. Ya sea de cuestión de calidad, de servicio, de seguridad de información, pero está notariando, puede decirse la palabra, de un externo que lo hace adecuadamente y conforme a lo está postulando, prometiendo a su cliente. Alejandro, y según tu experiencia dentro de todo el ámbito de la certificación, ¿cuáles son las principales falencias o dificultades que quizás tienen las empresas en el proceso de la certificación? La principal desventaja o más bien como barrera que se llegan a encontrar es la resistencia al cambio. Recordemos que un sistema de gestión que van a implementar y que van empezando, pues va a mover ciertas costumbres que tenemos de varios tiempo haciendo, años o un año o dos, son costumbres que ya lo hacemos al día a día. Entonces, el principal es la resistencia al cambio de todo el personal. Entonces, eso hay que atacarlo con sensibilización. Otro de los principales problemas que vamos a tener es el orden. Si no tenemos orden dentro del sistema de la casa, el sistema de gestión, pues esta norma lo va a dar, pero va a haber un poquito de incertidumbre de dónde tengo que colocar la documentación o en su caso la herramienta del sistema documental que van a estar dando. Y otro de los principales es la parte de riesgos.
Riesgos hay que trabajarlo muy de forma preventiva, no solamente a nivel de incidentes, no confundir riesgos con incidentes y por medio de eso van a salir las estrategias de negocio y de la parte de servicio que estén generando. Esas son las principales bloques que te van a dar a topar, Vos recién mencionaste no confundir riesgo con incidente. ¿Cuál sería efectivamente. la principal diferencia? Riesgos son aquellos incertidumbre, la palabra de definición sería una incertidumbre que pueda llegar a pasar algo o que nunca llegue a pasar, pero va a existir. Entonces estás siendo preventivo, estás previniendo a que el virus, por ejemplo, lo que pasamos con COVID, que no te llegue a pasar, que no te dé un dolor de garganta, que no exista ningún un resfriado o en su caso que a lo mejor en la zona donde se encuentra hay mucho frío, mucho viento, pues vas a hacer algo para que no te impacte tanto. Es decir, no lo vas a eliminar, existe. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Y el incidente es cuando ya sucede, cuando ya sucedió, ya vulneró una seguridad, ya incumplió con una política que tenía la organización, con lo cual es algo ya matrizado, se tiene que hacer alguna acción correctiva. Vos, cuando yo te pregunté todo esto de cuáles son los procesos, cuáles son las falencias que podemos encontrar en un proceso de certificación, la primera que me nombraste fue el miedo al cambio dentro de lo que es el personal. ¿Cómo podemos trabajar con ese miedo? Ok, más que miedo es resistencia al cambio. Resistencia. Eh, no tanto miedo. Miedo todos tenemos, ¿no? Cuando empezamos con algo nuevo que no conocemos, siempre vamos a tener incertidumbre. A lo mejor la palabra tampoco sea tanto miedo, sino incertidumbre. La resistencia al cambio la podemos ir atacando no con capacitación, sino con concientización y sensibilización. Esa es como una parte. ¿Por qué? Porque la parte de este cambio tiene que ser algo de romperla y las actividades hacerlas día a día. Lo que hacemos cotidianamente antes, ahora lo tenemos que hacer con lo nuevo. Y la otra, y desafortunadamente medida, es sanciones. Un tema es conciliación y otro el de sanciones. ¿Por qué sanciones? Podemos tener todo documentado, como debe, aprobado por dirección y publicado con los medios pertinentes, pero si esto se queda solamente como algo bonito, con un diseño bonito en la biblioteca o en la parte del drive donde ustedes lo gusten poner, va a quedar ahí y algún día se va a empolvar. Pero y entonces la gente no lo va a ejecutar. Con la única forma en que la gente lo va a ejecutar y que sabe que es verídico es que hay un cuadro de sanciones. Si no lo haces, pues te vas a hacer una cadena de sanción. Claro, para llegar a una sanción, primero tuvo que haber pasado por unas partes que es comunicarlo cuando entró en vigor y te estoy sensibilizando y concientizando de lo que tienes que hacer. Y así posteriormente no se quiere hacer, no se quiere ejecutar, pues ya viene el punto que es una sanción. Pues tiene que ir conllevado a esos puntos. Alejandro, y ahora vuelvo un poco para atrás, que estábamos hablando más de ¿Verdad? información dura y yo me detuve con estas cuestiones que creo que son relevantes para explicar, Claro. obviamente, a todas las empresas de la TAM. Y quería preguntarte, ¿cuál es la importancia para implementar un sistema de seguridad de información? ¿Qué es lo principal? Ok. Bueno, es una pregunta muy abierta, porque lo principal varía mucho, pero lo vamos a manejar, voy a ir bajando de forma escalonada. Lo principal es entender que es un activo de información. Algo de los problemas que yo he visto habitando, implementando y dando conferencias, que desconocemos que es un activo de información. Tenemos que entender qué es un activo de información. Conllevado a ese punto, entender que la información es lo principal de una empresa. Si no hay información, no se puede procesar nada, no puede hacer nada, está parado. Bien, el recurso humano lo importante te va a permitir operar, pero si la información no se puede procesar. Entonces, conllevado a ese punto, tenemos que ir a ver quiénes son nuestras partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está interesado en que su organización cuente con seguridad de información? El cliente, un posible cliente, dentro del país o región donde se esté implementando, qué leyes te exigen en temas de seguridad de información, como por ejemplo la ley de privacidad de datos personales que varios países de Latinoamérica ya lo tenemos en vigor y que es un debe, no podemos saltarlo.
Nunca olvidar que una ISO, un sistema de gestión, es un debería, es una buena práctica y la ley siempre va a estar por encima de esto, pero por lo cual tenemos que cumplir con esta parte. Esto es con entrada. Posteriormente lo parto y vamos a empezar con la parte de riesgos. Los riesgos son el esencial y el corazón de un sistema de gestión de seguridad de información. ¿Por qué? Porque hay que ser preventivos y hay que ver qué vamos a hacer con lo que tenemos y con lo que nos falta, considerando que hay amenazas que se pueden materializar. Físicas, lógicas, administrativas, como podamos ver, son variantes. Y después ya seguir la parte de implementación de estos controles, lógicos, físicos, administrativos. En esencia serían los principales. ¿Y cuáles son los mercados que más exigen al momento de la normalización de seguridad de la información? Todos. Vamos a aquí decir que todos exigen. No hay una distinción y ese es un tabú que tenemos que quitarnos. La norma de seguridad de información es información total, tanto impresa, oral, escrita y lógica. No es para tecnología de información, además, no es para gente de tecnología. Desde una empresa que hace cuadros, por ejemplo, en un cuadro ya es una información, con lo cual hay que protegerla. Todos aquellos que hacen aplicativos, todo lo que llevan en documentación física resguardada en almacenes es información. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Quiénes son los que han llevado un poco más la delantera en solicitarlos? Es las entidades financieras y el gobierno. ¿Y quién se lo exige? A la parte proveedores. Recordemos un punto que es, hoy estamos ya en un proceso de cambio hacia la era digital, en la cual empezó aproximadamente en el 2020, 2021, con las entidades financieras. Con eso, ellos han generado y creado distintas normas o han provocado que haya una actualización en distintas normas de seguridad, de privacidad de datos, entre otras de tecnología, para poder ir hacia ese canal, que es la era digital. Y tenemos al gobierno que no se puede quedar atrás, tiene que siempre generar más fortaleza en sus normas. Estos dos ya no se quedan con un debería, sino ya se queda con un debe. Para poder licitar, tiene que tener un certificado de seguridad de información, que es una ISO 27001-2022, que es la más reciente, entre otros estándares de tecnología que te llegan a pedir acorde al servicio que estés presentando. Entonces ya se vuelve un debe que debe estar en contrato, tanto a nivel de las entidades financieras te lo exigen a tus proveedores, como también gobierno para licitar o para seguir te lo va a estar exigiendo como debe. Entonces, de forma general todos, pero estos dos son los principales. Alejandro, cuando yo te pregunté esta pregunta, vos me dijiste que era un tabú, ¿no? También es como un mito, quizás que algunos mercados quizás son más exigentes que otros en cuanto a la normalización. ¿Hay algunos otros mitos que anden por allí que me podés contar y así los vamos destrabando? Bueno, pues hay cuestión de meternos en materia. Por ejemplo, lo que acabamos de contar hace rato de la cuestión de riesgos. Confundimos los riesgos en que son incidentes. Y los riesgos son en que ser preventivos, es decir, que no se hayan materializado. Sí podemos tomar en consideración el cúmulo de incidentes que hemos tenido durante mucho tiempo, pero son amenazas, es decir, son incertidumbres, no sabemos cuándo se vaya a pasar. Entonces, esos son cuestiones en ese punto. Otro importante tabú que quitarnos es la parte de información. Información, que también lo acabamos de mencionar, es todo. No, no es solamente la tecnología o temas que estén dentro de una computadora cuando estamos navegando en Internet. La información está en todos lados, por lo cual tiene que ser protegida. Desde que tienes una libreta, a donde apuntas lo que ves todo el día, una credencial de identificación de personal ya es un activo de información, diseños, por ejemplo, la parte de los arquitectos cuando hacen sus planos, eso es información, también debe de estar protegido adecuadamente. En la parte de diseño gráfico también podemos encontrar ahí planos. Entonces, todo lo que sea un activo físico o intangible que contenga información es considerado activo de información y por tal tiene que ser protegido. Todo esto que vos mencionás, ¿no? De la seguridad de la información y que en un momento me dijiste que hubo un gran cambio a partir del 2021, 2022 con la tecnología. Y como antes usamos la palabra resistencia, quería preguntarte si notaste con estos avances tecnológicos alguna resistencia por parte de quizás de las empresas o del personal de algunas empresas a adaptarse a este nuevo mundo tecnológico.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poquito hacia el 2020. Resistencia a la parte de infraestructura tecnológica, sí, bastante. Y fue un romper un tema tecnológico, a costumbre que teníamos en referente a cómo trabajábamos, que era en cuestión en sitio, no trabajar de forma remota. Una vez que salió la contingencia que todos sufrimos, esto hizo que trabajáramos de una forma distinta, que aprovecháramos aplicativos que ya teníamos y que no sabíamos cómo utilizarlos y una forma nueva de trabajo. Eh, Depende del tipo de generación, porque tenemos generaciones X, X, Z, distintas atrás, que han pasado por varios procesos de resistencia, no de resistencia, sino de cambios. Veamos a la gente que empezó en los 70s con la documentación, tuvo que tener un cambio en los 80 con equipo de cómputo grandes, no como tenemos ahorita, y posteriormente tuvieron que ir adaptándose a los celulares, al internet, a varios puntos que han ido pasando. La generación de actualmente que tenemos como X y Z, que ya nacen con la tecnología, es menos dificultoso la parte de las nuevas formas de procesar cierto trabajo con nuevos aplicativos desde un celular. Entonces, la resistencia ha ido más hacia la gente que tenemos, que ha habido más tiempo atrás trabajando de una forma distinta. Pero, ojo en este punto, que ellos son los que te llamen más a romper y adaptarse a los cambios, que en cambio la generación actual se le va a dificultar adaptarse a normas, porque ellos ya nacieron con este cambio. Entonces, hay una diferenciación, todo tiene una balanza en ese punto. Posteriormente a ese punto en cuestión tecnológica, pero a nivel normativo estamos en un proceso de adaptación. Es por lo cual que surgió en el 2021, 2022 han surgido normas para adaptar la nueva tecnología con las nuevas amenazas de seguridad que existen, con los nuevos también equipos de cómputo y hardware. Y estas últimas generaciones que nacieron con la tecnología, además de adaptarse a las normas, ¿cuáles crees que son los próximos desafíos que van a tener dentro de este proceso de certificación? El orden, uno de los principales es el orden, la documentación. El orden principal siempre es para todos. La clave de éxito de una certificación es orden. Y orden va desde dónde pongo el documento, dónde está y que esté en forma vigente. Imaginarse que tenemos nuestro escritorio y tenemos todos los papeles ahí tirados, las carpetas. Va a ser difícil encontrarlo. En cambio, si lo tienes en forma adecuada, va a ser más fácil identificarlo. Entonces, esta parte de documentación, eso se les va, pareciera que puede dificultar y no porque no puedan, sino que están acostumbrados a tener las cosas de una forma ágil y con el mínimo esfuerzo. Digamos, pregúntale a Siri, a Google, a todos los demás cabezas inteligentes, tráeme esto, pues ya lo tienes. No hubo un proceso de esfuerzo para hacerlo, entonces este se le puede dificultar un poco más el punto. Eh, Tal vez el otro esfuerzo que se les va a presentar es el seguir la norma. Creo que las últimas generaciones están acostumbradas a trabajar de forma muy esporádica en ciertas temporalidades por la tecnología que ahora tenemos y a poner normas en cómo usar tu equipo o algo que pueden pues sentir incómodos en esa parte. Entonces, creo que esa variante vamos a tener con la nueva generación actualmente que se les va a dificultar este punto. Eso en cuestión de normativa, pero a nivel general, y no solamente de gestión, sino además, es adaptarnos a la nueva tecnología, a las nuevas amenazas. Tenemos amenazas que muchos seguramente la han escuchado, del tema de la inteligencia artificial. Son amenazas que se van a presentar ellos, que ellos se van a quedar con ese problema. Ahorita es bueno, pero veamos que a más adelante qué amenazas se nos presentan, qué riesgo tenemos en cuestiones con un robot avanzado. Entonces, eso se va a presentar, eso van a tener que trabajar para poder remediar aquellos posibles vulnerabilidades que no pueden hacer esta cabeza inteligente. Recién estábamos hablando de los desafíos que tienen las últimas generaciones y vos me comentabas que los desafíos que tienen quizás los que empezaron en los 70, 80 es más con el cambio tecnológico. ¿Pero notás algún otro desafío que se les presente además de la tecnología? Referente a los
las generaciones de los 70, 80, 90 o con Sí, la sí, última sí. generación. De los Bueno, 70, lo que sí, 80, los primeros, bueno, digamos. bueno, pues aparte de la tecnología, creo que ya ellos han pasado por una evolución muy fuerte que fue de garrote, es decir, te encierran en la casa y tienen que aprender sí o sí a utilizar el teléfono y la videollamada. Bueno, pues yo creo que la principal problema que se pueden llegar a presentar con ellos es el menos uso del papel y el menos uso de trabajo face to face. Ellos están acostumbrados mucho a sentir el papel, a hablar de frente, cara a cara, no de forma virtual. Y esto ya vino a quedarse, aunque ya hoy muchos países ya levantaron la parte de la contingencia, esto vino para quedarse y esto va a seguir para mucho tiempo. Entonces, ese tema de que las cosas sean de forma virtual, aunque sigue siendo parte tecnológica, va a ser un punto que se les va a dificultar, más no quiere decir que no lo van a lograr. Seguramente lo van a lograr porque ellos vienen ya con una racha muy grande de adaptarse a distintos cambios. Cuando vos decís vino para quedarse, quiere decir que quizás con el tema de la pandemia, que fue todo muy tecnológico, se implementó más todavía estos cambios, o crees que el principal fuerte de estos cambios se está dando durante este año 2023? No, los cambios vino de más avanzado. A ver, vamos a ver, de la parte de la pandemia aceleró el cambio, pero ya venía de atrás. Más Ok. atrás, ya antes del 2020, ya se estaba buscando generar con las Big Data la era digital. Entonces ya se estaba impulsando en distintos países. La Ley General de Datos Personales que se lleva en Europa no surgió en el 2021, surgió mucho más atrás, desde la parte antes del 2020. Entonces ya se iba llevando ese punto. ¿Qué pasa? Que en el 2021, 2020-2021 tuvimos un boom de avance tecnológico muy fuerte. Aunque estábamos en la contingencia, se amplió la utilización, temas de aplicativos, la gente ya usa más el tema de aplicativos en sus celulares, ya es más fácil, ya ahora si un margen de error un margen de personas que no ocupaban un celular era de un 5%, ahora ya se redujo seguramente a 1% algo porque es un necesario. Entonces, esto viene de más atrás. No es tanto que del 2021 a 2022 ya empezó este cambio, pero se nos vienen distintos. Cuando abres algo bueno, como que tienes todo al alcance, la tecnología va creciendo y va evolucionando, también va evolucionando las amenazas. El peligro también va evolucionando porque también la gente que se dedica a otro bando, están la bando de los consultores que implementan y que buscan generar un mejor beneficio a la organización. A las organizaciones también existen organizaciones que son criminales, que se encargan de ciberataques y ellos también van evolucionando. Aún van evolucionando a un eslabón mucho más alto, mucho más rápido, considero yo, que la forma de la normalización que estamos llevando. Entonces, esta evolución ha traído todo esto. No sé si contesté la duda, pero creo que me fui más por distintas No, corrientes. sí, sí, sí. Incluso me interesó esto que vos decías de que, claro, no es que solamente evoluciona el aspecto positivo de la tecnología, sino también lo negativo. ¿Y cómo crees que hay que pararse frente a eso? Bueno, aquí hay muchas cosas que ver, ¿no? Veamos, no es lo mismo lo que ahorita está aquí de la parte negativa, que son ya gente organizada, crimen organizado, ya una empresa creada, ¿eh? Ojo, ya no es cualquiera, sino ya empresas creadas, a lo que ya teníamos en los 70, en los 80, 90, que apenas empezaban a crearse estos puntos. Todo esto empezó con juegos. Era generar una broma y que saliera en tu pantalla, a lo mejor haciéndote un tipo de bullying, por ejemplo, o algo, pero de broma, ¿cierto? Era de ti. Posteriormente se fue encontrando que era un hueco de dinero, que era imaginarse que es más fácil secuestrar datos que secuestrar a una persona. Y lo mejor es que ganas más secuestrando datos que una persona, pero mejor aún le das que es difícil encontrarte porque cuando te quieren buscar ya desapareció todo y cuando llegues ya no estás. Entonces, estas personas han ido, pues, fueron a este mundo, ¿no? Principalmente. Pero también las decadencias, el tema de la economía, de los sueldos, han olvidado que la gente que va saliendo de escuela,
la gente que se ha ido preparando se vaya a este mundo, y más cuando este mundo ya está más organizado, tiene mayor formas de retribuir a las personas que quieren ponerse en este bando, a tal punto que hoy en día ellos mismos contratan a gente, ingenieros o administradores, cualquier genio, para validar si su virus o su ransomware se llama, que es un pequeño archivito que te va a secuestrar la información, es adecuado, como si háganme pruebas para validar si es bueno. Y si tiene vulnerabilidades, yo te regreso un dinero porque tiene vulnerabilidades y me lo detectaste. Como si fuera una empresa bancaria o algo, pero aquí ellos lo hacen para poder atacar adecuadamente. Entonces, las empresas, ¿cómo tienen que prevenirse ante esos puntos? Después de que ya los he espantado, es Creo que que se ve tenemos, mi cara de espanto. lo importante es saber que existes. No puedes defenderte si no sabes que existe. Es saber que esto es lo que hay hoy en día afuera, es la tecnología que estamos enfrentando, cuáles son las amenazas que hay alrededor. Ese es un factor importante, que todos sus gentes de tecnología, los expertos en seguridad, directores, obviamente dirección, mucho dirección también, esté enterada y esté informada de lo que hay, los peligros que hay, las tendencias que hay. ¿Qué pasa? Que luego la dirección no conoce lo que está pasando en su organización y fuera, porque a veces se queda solamente en la parte de tecnología y ahí se quedó. No, tiene que saber, porque si no sabe, pues cómo puede apoyar, cómo puede ayudar. Otro punto muy importante es implementar estas buenas prácticas. Estas buenas prácticas, si bien te van a dar un crecimiento a nivel de mercado, una mayor imagen fuera del mercado, también te va a poner defensas y bloques que te van a permitir fortalecerte ante estas amenazas, como si te estuvieras inyectando vitaminas, todo el tiempo te estás checando si está alta la colesterol o algo, pues lo vas bajando. Entonces, esto las normas te van a pedir bien. Otro punto esencial es la capacitación del personal, mucha capacitación, que se estén actualizados, pero la sensibilización y concientización tiene que ser también muy fuerte. Si una persona está capacitada de forma intelectual, algo técnico, ahí va a quedar para él y para el grupito, pero hacia la demás gente de la organización tiene que conocer cómo implementar buenas prácticas. Es sensibilizar, o sea, que conscientemente yo ejecuto sin necesidad que alguien esté atrás diciéndome, me imagino a la mamá con la chancra o algo diciendo, tienes que hacerlo, no, no hiciste ya, mamá, ya tú mismo lo haces porque sabes, consciente de que se tiene que hacer sin que alguien te esté llamando atención. Entonces, eso es muy esencial. Eh, y bueno, pues detectar tus riesgos, siempre medir tus riesgos y diagnosticarte. Es muy importante que las empresas estén diagnosticando cómo se encuentra, se hagan auditorías y verifiquen cómo se encuentran normativamente en seguridad lógica, administrativa y física. Eso es esencial. Eso considero que resume todo. Hay más, pero en resumen sería eso muy importante. Alejandro, y ahora sí, para ir finalizando, te voy a hacer una pregunta que en realidad es un poco Venga. la conclusión y el resumen de todo lo que veníamos hablando anteriormente, pero me quedé en un momento de la charla, vos me nombraste las claves del éxito y quería volver a ahondar ahí para preguntarte cuáles son entonces las claves del éxito para hacer una excelente certificación. Para lograr implementarla y certificarla, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, las primeras claves del éxito, la primera vamos a empezar, que es apoyo de dirección. Si dirección no apoya, todo va a quedar empolvado y ahí ya no va a haber un apoyo. Dirección tiene que volverse líder, no jerárquico, no dictador. Tiene que ser líder, tiene que apoyar y liderar a su gente y también estar enterado de lo que está pasando. No, no enterarse cuando el problema ya está, sino enterarse previo a cómo resolverlo, ¿ok? La otra clave es la resistencia al cambio. Vamos a presentarnos mucho, con la concentración lo vamos a lograr. Eh, Implementar todo, aunque no nos guste, tiene que estar documentado. Digo que no nos guste porque es un tema muy importante que siempre entra con el área de tecnología. No gusta documentar, pero hay que documentar. Siempre tiene que estar un debe para poder ejercer y exigir que se cumpla. La parte de los riesgos son importantes, tenerlos prevenidos.
detectarlos y prevenir que haya planes de tratamiento adecuados y que no se materialicen. Y bueno, regresando al punto de los dos puntos importantes que van mucho del diagnóstico es auditar, auditen, verifiquen, vean que la auditoría no es algo malo. La clave y una recomendación que les doy mucho a todos es que tienen que hacer que sus empresas entiendan que la auditoría es la mejor defensa que van a tener. Una auditoría es para que te deslumbres, se vea todo lo que hay malo o que está débil o que se puede ocasionar incidencia y en ese momento se materialice. Y no llegue una auditoría externa de certificación o de un cliente, porque un cliente ya te pueda auditar y ahí sea lo más difícil. Ustedes vean que la interna es más compleja y la externa va a ser un tema del día. Entonces, ojo con la auditoría y indicadores. Todo control que se implemente o que se documente tiene que ser medible, porque si no, entonces no es control. Muchísimas gracias, Alejandro, por este tiempo y por todas tus explicaciones. Fuiste de verdad muy claro. Perfecto. Muchas gracias y estamos para apoyarlos. Hasta aquí fue otro Diálogo Pertix, una nueva oportunidad de crecer mediante el conocimiento, las buenas prácticas aplicables a tu negocio, las experiencias compartidas y el armado de redes profesionales. Esperamos que haya sido de utilidad, que puedas compartir este podcast con quien consideres que puede ayudarlo, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes como @comunidadpertix y @pertixtech. Te esperamos en el próximo Diálogo Pertix. Hasta entonces.